Nadie debía saber esto, no realmente. La historia fue enterrada bajo 100 años de silencio, y luego otros 100 de vergüenza. Estuvo oculta por más de 2 siglos. Hasta ahora, no comienza con un monstruo, sino con un niño en un bloque de subasta bajo el sofocante calor de un verano en Charleston. Un niño que nadie quería. Era suave y regordete, una rareza en un mundo de bordes afilados y hambre vacía. Su carne, demasiado pálida, parecía retener la luz de una manera enfermiza, y sus ojos eran del color de un cielo desvaído, conteniendo nada y todo. El subastador lo llamó Samuel, pero el nombre era una mentira, un marcador de posición para una propiedad. Intentó comenzar la puja en $20. Silencio, la humedad era algo vivo, presionando a la multitud, su sudor y su juicio mezclándose en el aire. $15. Nada. 10. Una tos nerviosa desde el fondo. Como una historia tan grotesca, tan deliberada, simplemente desapareció de la historia. ¿Qué era lo que nunca debíamos saber sobre la mujer que finalmente levantó la mano? No con un abanico, sino con un solo dedo enguantado, y compró al niño por el precio de una botella de vino barato. Ella no vio una maldición, ni mala suerte, ni un niño gordo e inútil. Vio una llave, un recipiente perfecto e intacto para una verdad tan oscura que amenazaba con sangrar a través de las páginas de la propia historia. Lo había estado buscando toda su vida, y en ese momento, bajo el brutal sol de Carolina, finalmente lo encontró. La multitud pensó que era piedad, una bondad cristiana. Estaban tan equivocados. Su nombre era Sarafina Blackwood, y no se dedicaba a salvar almas. Se dedicaba a coleccionarlas. Y el niño, iba a ser su obra maestra. El carruaje de Sarafina era una caja de laca negra, sellada contra el polvo y el juicio del mundo exterior. Dentro, el aire estaba quieto, y olía a cuero viejo, y lavanda seca. Samuel tendría que cambiar ese nombre. Se sentó en el desgastado asiento de terciopelo frente a ella, su pequeño cuerpo redondo presionado contra la esquina como si intentara desaparecer. No lloró, no habló, solo la observaba con esos ojos pálidos y vacíos. Sarafina lo ignoró. Abrió un pequeño diario encuadernado en cuero, y mojó una pluma de plata en un tintero asegurado a la pared del carruaje. Su caligrafía era anormalmente precisa, una serie de símbolos afilados y elegantes. Espécimen adquirido, varón, aprox, 9 años de edad, adiposidad inusual. A pesar de claros signos de desnutrición, la epidermis carece de pigmentación significativa, la estructura ocular parece receptiva. Hizo una pausa, levantando la vista hacia él, su mirada tan impersonal como la de un médico estudiando una enfermedad. Él se estremeció, un temblor diminuto, casi imperceptible. Ella hizo otra nota. Alta reactividad a la observación directa. Sugiere un temperamento sensible y maleable. Excelente. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. Fría y aguda. No estaba comprando un trabajador, no estaba comprando un sirviente de la casa. Estaba adquiriendo un componente, un ingrediente raro y necesario, para un experimento que había comenzado generaciones antes de que ella naciera. La familia Blackwood no medía su riqueza en acres o en dólares, la medían en líneas de sangre. Eran arquitectos de la carne, y su plantación, un vasto imperio de índigo y arroz, conocido como un infierno silencioso para los esclavizados, era simplemente el laboratorio. Su verdadero nombre, el que solo se susurraba a puerta cerrada, era el crisol, y Samuel, el niño gordo y no deseado, estaba a punto de ser colocado directamente en el corazón de su llama. No tenía idea de a dónde iba, solo sabía que el silencio en ese carruaje era más fuerte y aterrador que cualquier grito que hubiera escuchado jamás. La carne es una vestidura temporal. El padre de Sarafina solía susurrarle en la cavernosa biblioteca de su hogar ancestral, su dedo trazando las líneas doradas de un libro encuadernado en algo que no era cuero. Pero la sangre, es un río de memoria. Controla el río y controlarás el tiempo mismo. Este era el mito fundacional de la dinastía Blackwood, una herejía susurrada, transmitida de padre a hija, de madre a hijo. No eran simplemente dueños de una plantación, se veían a sí mismos como custodios de una ciencia perdida, una forma de alquimia biológica que el mundo moderno, con sus tontas nociones de sentimiento y moralidad, había olvidado. Creían que a través de una meticulosa cría generacional de plantas, de animales y de personas, podían aislar no solo rasgos físicos, sino algo mucho más esotérico. Buscaban cultivar un recipiente perfecto, un cuerpo humano tan puro,
tan receptivo, que pudiera convertirse en un conducto para por algo más, una inteligencia, una memoria, un poder que existía antes que la humanidad y que existiría mucho después. Era una locura nacida de una inmensa riqueza, poder absoluto y un profundo aislamiento. Sarafina había heredado esta misión como una enfermedad genética. La muerte de su esposo, una fiebre repentina y conveniente, la había dejado al mando exclusivo de la plantación, y su oscuro trabajo oculto, durante años, había seguido los antiguos libros de contabilidad de la familia, organizando emparejamientos, documentando nacimientos y desechando fracasos con escalofriante eficiencia. Pero todos los libros hablaban de un componente final necesario, una pizarra en blanco, un sujeto sin rasgos ancestrales fuertes, un cuerpo que no estaba escrito. Por eso había recorrido las subastas durante años, buscando la anomalía. El marginado, un niño albino, era un susurro genético, un rasgo recesivo que significaba una dilución de la sangre dominante, pero uno por gordito. Ese era el verdadero premio. En su retorcida filosofía, su exceso de carne era un signo de receptividad, una manifestación física de un espíritu que no resistía, que no quemaba su propia sustancia con voluntad o desafío. Era un cuerpo diseñado para almacenar, para contener, para por convertirse. La casa principal en Blackwood Manor era una gran ilusión gótica, diseñada para impresionar a los visitantes y distraer del verdadero propósito de la finca. El trabajo real sucedía a una milla de profundidad en el pantano de cipreses, accesible solo por un único camino sin marcar que era tragado por los árboles. Aquí, una colección de edificios austeros y sin ventanas se erguía en una disposición geométrica perfecta, sus paredes encaladas luciendo extrañamente limpias contra el telón de fondo de podredumbre y decadencia. Este era el crisol. Marcus, el cochero, detuvo el carruaje ante el más grande de los edificios, y no se dio la vuelta. Su silencio era un muro, una defensa cuidadosamente construida contra las cosas que se veía obligado a ver. Sarafina salió. Su vestido de seda negra no hacía ruido, e hizo un gesto al niño para que la siguiera. El aire aquí era diferente, más frío, pesado con el olor a lejía, y algo vagamente metálico, como sangre vieja. Dentro, no era un granero ni un cuartel, sino un laboratorio. Los suelos eran de pino fregado, las paredes revestidas con estantes que sostenían jarras de vidrio, gráficos y extraños instrumentos de latón. Lo condujo por un pasillo largo y estéril, hasta una pequeña habitación al final. Contenía una cama estrecha con un colchón delgado, una mesa pequeña, una silla, y una única ventana alta con barrotes desde el exterior. «Este es tu espacio ahora», dijo ella, su voz resonando ligeramente en el silencio. «Te mantendrán limpio. Serás bien alimentado. Tu cuerpo es un templo, y lo trataremos como tal». Pasó un dedo enguantado por la suave línea de su mandíbula. «A cambio, serás obediente». Él finalmente la miró de verdad, y por primera vez, ella vio un destello de algo detrás del vacío. Era terror puro e inalterado. Él entendió, en algún nivel primario, que esto no era un hogar, era una jaula diseñada para transformar a su ocupante. Mientras ella cerraba y echaba la llave a la pesada puerta de roble, él escuchó el cerrojo deslizarse en su lugar con una finalidad que le robó el aire de los pulmones. Ya no era Samuel, ahora era el espécimen 7. No se supone que sepas esto, pero los libros en la biblioteca privada de Sarafina no eran solo sobre cría de animales o filosofía natural. Escondidos detrás de paneles deslizantes y estantes falsos, había volúmenes más antiguos y oscuros. Una primera edición del Por Malleus Maleficarum, los escritos de Paracelso sobre homúnculos, tratados sobre hermetismo y magia de sangre encuadernados en piel humana. Este era el verdadero currículo de la familia Blackwood. Creían que la emergente ciencia de la genética era simplemente un crudo redescubrimiento moderno de antiguas verdades que el resto del mundo había descartado como superstición. Para Sarafina, los guisantes de Gregor Mendel no eran diferentes de las fórmulas de un alquimista. Ambos eran intentos de descifrar el lenguaje sagrado de la creación. Su experimento no era eugenesia en la forma en que la entendemos. Eso vendría después. Una imitación pálida y torpe. El suyo era un proyecto mucho más ambicioso y aterrador. No estaba tratando de criar un humano mejor. Estaba tratando de fabricar el ojo de una cerradura viviente, una cerradura biológica que pudiera ser abierta por una llave que no era de este mundo. Sus libros de contabilidad, escritos en una mezcla críptica de latín, griego y símbolos astrológicos, documentaban sus fracasos,
generaciones de ellos, niños nacidos con los rasgos físicos deseados, pero con un espíritu que era demasiado ruidoso, demasiado resiliente, demasiado por humano. Resistían, su fuego interior, su sentido de sí mismos, corrompía el recipiente. Necesitaba un cuerpo que fuera un puerto tranquilo, no un mar embravecido, y en el espécimen 7, creía haberlo encontrado. Su palidez era un signo de pureza, una falta de ruido genético, y su suavidad, su gordura, ese era el premio. Era un signo de un espíritu plácido, un alma sin bordes afilados. Ella nutriría esa suavidad, la cultivaría, lo alimentaría hasta que su cuerpo fuera una fortaleza de carne, un contenedor perfecto y silencioso para la grandeza que pretendía verter en él. No era un esclavo, no era un niño, era materia prima. La primera medición fue un ritual. Sarafina entró en su habitación al amanecer, la luz gris de la ventana alta proyectando largas sombras en el suelo. Llevaba una caja de caoba pulida. Dentro, descansando sobre un lecho de terciopelo negro, había calibradores, cintas métricas y una serie de relucientes instrumentos de plata, cuyo propósito él no podía ni empezar a imaginar. Ella no habló, el silencio era parte del proceso, una herramienta para deshacerlo, para despojarlo de la persona que había sido, y dejar solo al espécimen. Él se quedó de pie como se le indicó en el centro de la habitación, su pequeño camisón, haciendo poco para ocultar la suave redondez de su vientre y muslos. Sus manos estaban frías, incluso a través de sus finos guantes de cuero. Midió la circunferencia de su cabeza, el ancho de sus hombros, la longitud de sus extremidades, tomó muestras de su cabello, sus uñas, presionó un disco de metal frío contra su pecho, escuchando el frenético latido de su corazón, similar al de un conejo. Anotó todo en su diario: ritmo cardíaco elevado, respiración superficial, el cuerpo exhibe un temblor constante de bajo grado, el recipiente está consciente, esto deberá ser condicionado para eliminarlo. Luego vino la dieta. La comida no se parecía a nada que hubiera comido antes. No era la harina de maíz gruesa y el tocino salado de los campos. Eran guisos ricos, gachas cremosas, pan hecho con leche y miel. Era una dieta diseñada para engordar, para crecer. Tenía hambre y comió, pero con cada comida sentía una extraña sensación de pavor. Estaba siendo preparado. Era como un cerdo siendo cebado para el matadero. Pero el propósito de este engorde era un misterio más aterrador que cualquier cuchillo. Se estaba convirtiendo en el niño esclavo regordete, del que se burlaban en la subasta, pero esta vez era por diseño. Ella estaba construyendo su cuerpo, expandiéndolo, convirtiendo su carne en un amortiguador entre su conciencia y el mundo. Una jaula más gruesa. ¿Puedes honestamente imaginar eso? Ser alimentado, ser cuidado, con una ternura que en realidad era la forma más profunda de violación imaginable. Cada bocado que tomaba era otro ladrillo en el muro de su propia prisión. Un rumor susurrado pasaba entre los trabajadores del campo en la oscuridad de la noche, como un secreto peligroso. Nunca dejes que te llamen a la Casa Blanca. A los que van a la Casa Blanca, los borran, sus nombres los quitan del libro. A sus parientes les dicen que se escaparon, pero no se escaparon. Simplemente, se han ido, alimentados al pantano, o alimentados a algo peor. La Casa Blanca era su nombre para el complejo. Los edificios austeros y limpios, escondidos en lo profundo del pantano de cipreses. Para ellos, era un lugar fuera de la vista de Dios, un lugar donde las leyes de la naturaleza y del hombre estaban suspendidas. Sabían que Sarafina Blackwood no era como otros amos. Su crueldad no era la ira caliente y explosiva del látigo o el hierro de marcar. Era una crueldad fría, silenciosa y metódica, que se sentía antigua y errónea. Veían las entregas extrañas, cajas de libros, maquinaria de latón, viales de vidrio de boticarios en Charleston e incluso Londres. Veían a los visitantes que iban y venían al amparo de la oscuridad, hombres que parecían doctores o profesores, pero que llevaban una sombra en sus ojos. La comunidad esclavizada en Blackwood Manor desarrolló su propia mitología para explicar lo inexplicable. Decían que la Sir Blackwood era una porzucuya, una ladrona de pieles que se despojaba de su forma humana por la noche. Decían que los edificios en el pantano eran un portal, y que las personas llevadas allí eran ofrendas a lo que vivía al otro lado. Estas eran historias nacidas del terror, intentos de dar nombre a un horror que no tenía nombre, pero como todos los mitos poderosos, contenían una pizca de verdad. La gente estaba siendo borrada, sus identidades, sus historias, su propia humanidad, estaban siendo sistemáticamente desmanteladas dentro de esos muros encalados. El rumor
Era una advertencia, era una oración. Y para el niño, ahora conocido como Espécimen 7, era una profecía que ya estaba viviendo, un destino que estaba consumiendo con cada cucharada de las ricas y dulces gachas que ella le daba para desayunar. Su educación comenzó no con el alfabeto, sino con imágenes. Sarafina contrató a un tutor, un académico caído en desgracia llamado Elias Vance, un hombre cuyas deudas de juego lo habían vuelto maleable. Las instrucciones de Vance eran precisas. Enséñale al niño a leer, pero solo usando los materiales proporcionados. No había cartillas infantiles ni Biblias. Los primeros libros fueron atlas anatómicos. Durante horas, el niño se sentó con Vance, aprendiendo los nombres de los huesos, músculos y órganos. Aprendió los intrincados caminos del sistema circulatorio, la delicada arquitectura del cerebro humano. No estaba aprendiendo por cuerpo, estaba aprendiendo un esquema, un plano. Su propio cuerpo era el tema. Cuando Sarafina realizaba sus exámenes, ahora nombraba las partes que estaba tocando: radio, cúbito, esternón, lóbulo occipital. Le estaba enseñando a verse a sí mismo no como un todo, sino como una colección de componentes, una máquina hecha de carne. Aprendió a leer rápidamente. Era inteligente, un hecho que Sarafina anotó con aprobación distante. Las facultades cognitivas son agudas. Excelente para la retención de datos y el cumplimiento de instrucciones. Una vez que pudo leer palabras, ella le dio nuevos libros, manuales sobre cría de animales, tratados de horticultura, explicando cómo injertar una planta en otra para crear un nuevo híbrido. Todo se trataba de manipulación, control, la conformación de seres vivos a un resultado deseado. Vance, el tutor, se volvía más demacrado y atormentado con cada semana que pasaba. Sabía que en lo que estaba participando era un pecado profundo, una violación de Dios y del hombre. Veía cómo los ojos del niño, antes solo vacíos, ahora sostenían una inteligencia aterradora, una comprensión profunda y silenciosa. Una tarde, incapaz de soportar el silencio, Vance susurró: «¿Por qué dejas que te haga esto?». El niño no levantó la vista del diagrama de un corazón de oveja disecado. Solo dijo: «¿Qué otra opción hay?». La pregunta no era una admisión de derrota, era una declaración de hechos, tan fría y precisa como los gráficos anatómicos que cubrían las paredes de su jaula. Luego vinieron las lecciones privadas. 2 veces por semana, Sarafina despedía al tutor y se sentaba frente a él en la pequeña mesa de madera. Encendía una sola vela, aunque el sol aún estaba alto, proyectando sus rostros en sombras parpadeantes. Fue en estas sesiones que ella pasó de la ciencia a la oscura religión de su familia. «El cuerpo recuerda», decía ella, su voz un zumbido bajo e hipnótico. «Todas las vidas que vinieron antes que tú están escritas en tu sangre. El miedo de un granjero a la sequía, la ira de un soldado, la alegría de un amante, todo está ahí. Una biblioteca caótica y desordenada de sensaciones». Ella explicó su teoría. La mayoría de las personas eran una cacofonía de estas memorias heredadas, un revoltijo de voces conflictivas que llamaban personalidad. Eran impuros, desenfocados, pero ella creía que a través de una cuidadosa cría y condicionamiento, podía crear un cuerpo que fuera por silencioso, un recipiente vacío, en tempe, y condelade por merra. «Tú, niño», dijo, sus ojos brillando a la luz de la vela, «eres notablemente silencioso. Tu linaje es un susurro, no un grito, por eso fuiste elegido». Sacó gráficos, no de caballos o plantas, sino de linaje humano, su propio árbol genealógico, mapeado con detalles desconcertantes. Junto a ciertos nombres había símbolos que él no reconocía: lunas, estrellas, serpientes comiendo sus propias colas. Le dijo que no estaba siendo preparado para criar. Ese era un arte crudo e impreciso. Estaba siendo preparado para algo que ella llamaba transferencia. Creía que podía destilar el conocimiento y la voluntad acumulados de todo su linaje, un proceso que llamaba el elixir, y verterlo en él. Sobrescribiría su alma, su susurro de conciencia, y el legado de su familia renacería en una forma purificada y perfeccionada. Él iba a ser la culminación viviente de su gran obra. Él escuchaba, su rostro una máscara de calma, pero por dentro, una comprensión fría y aterradora amanecía. Ella no estaba tratando de criarlo, estaba preparándose para poseerlo. «Si has llegado hasta aquí», comenta, «la verdad sangra abajo. No solo estás viendo esto, te estás convirtiendo en parte de ello», porque algunas noches, el silencio del complejo se rompía. No era un grito habría sido un alivio.
un sonido humano. Esto era diferente, era un zumbido bajo y resonante. Parecía venir de la tierra misma, vibrando a través de las tablas del suelo de pino de su habitación. Era un sonido que se sentía tanto mecánico como orgánico, como una gran bestia durmiendo inquieta en una jaula en las profundidades subterráneas. La primera vez que lo escuchó, presionó la oreja contra el suelo, su corazón martilleando contra sus costillas. La vibración era real. Hacía que le dolieran los dientes. Se arrastraba hasta su ventana alta y miraba hacia la opresiva oscuridad del pantano. En las noches en que el zumbido era más fuerte, podía ver una débil luz verdosa enfermiza parpadeando desde la ventana enrejada del sótano del edificio central, un edificio al que nunca se le permitía entrar. Una vez vio a 2 supervisores cargando un objeto largo, envuelto en lona desde ese edificio. Era del tamaño de un hombre, pero era rígido, inmóvil. Lo llevaron hacia la parte más profunda del pantano, sus linternas balanceándose como almas perdidas en la oscuridad, y no regresaron hasta el amanecer. ¿Qué había en ese edificio? ¿Qué máquina o qué criatura creaba ese sonido? Sarafina nunca hablaba de ello. El tutor, Vance, cuando se le preguntaba, se ponía pálido y fingía no oír. Era el misterio central del crisol, el corazón de toda la operación. El niño llegó a creer que el zumbido era el sonido del elixir siendo preparado, era el sonido de un alma siendo destilada, y sabía con una certeza que lo helaba hasta los huesos que un día esa máquina estaría zumbando para él. El aislamiento era una forma de ácido, disolviendo lentamente su sentido de sí mismo. Los días se mezclaban con las semanas con los meses. El único contacto humano que tenía era el toque frío y clínico de Sarafina, la mirada atormentada de su tutor, y los ojos silenciosos y desviados del supervisor que traía sus comidas. No tenía nombre. Ella se refería a él solo como espécimen o el recipiente. Su antigua vida, los recuerdos de una madre que apenas recordaba, la sensación del sol en su piel, los sonidos de otros niños, pero todo se estaba desvaneciendo, convirtiéndose en un sueño. Sarafina fomentaba esto. Estaba borrando sistemáticamente su pasado. La memoria es una impureza, le dijo durante una de sus lecciones. Un verdadero recipiente debe estar vacío para ser llenado. Pero ella cometió un error crítico. Le enseñó a leer, y en los libros que le dio, los fríos textos analíticos de ciencia y filosofía, él encontró un escape. Comenzó a devorarlos, no solo para obedecer, sino para entender. Empezó a ver el mundo a través de los ojos de ella, como un sistema, una máquina, un conjunto de principios a ser entendidos y manipulados. Y mientras aprendía, comenzó a ver las fallas en el propio sistema de ella. Vio las contradicciones en sus teorías, los saltos de fe que ella cubría con lenguaje místico, su gran diseño, la transferencia de la que hablaba con tanto fervor religioso, estaba construido sobre una base de suposiciones arrogantes y afirmaciones no probadas. Se dio cuenta de que ella no era un dios. Era una mujer impulsada por una ilusión fanática y heredada. Esta comprensión no le trajo consuelo, le trajo un tipo de terror nuevo y más potente. Estaba atrapado en una jaula con una mujer loca que tenía el poder de la vida y la muerte, una mujer que estaba convencida de que su locura era una verdad divina, pero también le dio algo más, un arma, conocimiento. No podía luchar contra ella con su cuerpo, esa cosa suave y engordada, que ella había construido tan cuidadosamente, pero quizás podría luchar contra ella con su mente. Comenzó a jugar un papel, se convirtió en el espécimen perfecto, plácido, obediente, receptivo, pero detrás de sus ojos pálidos y vacíos, una nueva conciencia estaba tomando forma. Una mente fría y analítica estaba buscando una falla en la máquina, una grieta en el muro de su prisión. El recipiente reacio corrompe la obra, su miedo se convierte en un veneno, su duda, una grieta en el crisol. Solo a través de la sumisión perfecta se alcanza la quinta esencia. Encontró la cita en uno de los diarios del padre de ella, un delgado volumen encuadernado en piel de serpiente, que ella había dejado en su mesa por error. Era una sola línea de texto manuscrito, una nota en el margen junto a un complejo diagrama alquímico, y fue el primer atisbo de esperanza que había tenido en años. Vientre, recipiente reacio, sumisión perfecta. Ella creía que su naturaleza plácida, su suavidad, lo convertían en el sujeto perfecto. Confundía su terror con cumplimiento. Veía su obediencia como sumisión. Pero, ¿y si pudiera fingirlo? ¿Y si pudiera darle la ilusión perfecta de sumisión, mientras albergaba un núcleo de renuencia tan profundo y secreto,
que actuaría como el veneno mismo contra el que su padre había advertido, era una idea peligrosa, casi suicida. Si ella detectaba su resistencia, su castigo sería inimaginable, pero la alternativa era la aniquilación, la sobreescritura de su alma. Era una elección entre una pequeña posibilidad de supervivencia y la certeza del olvido. Comenzó su propio experimento. Empezó sutilmente, controlando su respiración durante los exámenes de ella, manteniendo su ritmo cardíaco estable a pura fuerza de voluntad. Meditaba sobre sentimientos de desafío y odio, mientras le presentaba un rostro de perfecta calma plácida. Respondía a sus preguntas filosóficas con las respuestas que sabía que ella quería, citando sus propios textos retorcidos, todo mientras su mente diseccionaba los argumentos de ella, buscando debilidades. Estaba aprendiendo a mentir con su propia biología, estaba usando la ciencia de ella en su contra. No sabía si funcionaría, no sabía si un veneno espiritual era algo real o solo otra parte de la locura de su familia. Pero por primera vez, desde que llegó a ese lugar infernal, ya no era solo una víctima, era un saboteador. Empezó a ver a los otros. No claramente, sino en destellos, el flash de un rostro en un carro que pasaba. Una figura siendo apurada entre edificios en la oscuridad de la noche. Todos eran como él, en cierto modo, anomalías. Una niña con ojos de 2 colores diferentes, un hombre de inmensa altura, tan alto que tenía que agacharse para entrar por una puerta, un par de gemelos que se decía hablaban un idioma que solo ellos entendían. Eran su colección de ediciones humanas raras, obtenidas de subastas y plantaciones remotas, cada uno elegido por un rasgo específico y único. Reconstruyó sus historias a partir de los susurros del tutor Vance, quien a veces bebía demasiado de una petaca de plata y dejaba que su culpa se derramara en frases entrecortadas. Aprendió que no estaban siendo criados, estaban siendo por cosechados. Sarafina creía que cada rasgo humano único llevaba una firma energética específica. Estaba tratando de aislar estas firmas, de destilarlas, tal como estaba tratando de destilar el legado de su propia familia. Los otros no eran recipientes, eran ingredientes, eran las especias y hierbas que pretendía añadir al elixir antes de que fuera vertido en él. Él era el plato principal, pero ellos eran componentes esenciales de la receta. Una noche, vio al hombre alto de nuevo. Estaba siendo conducido desde el edificio central, el del sótano que zumbaba. Caminaba, pero sus ojos estaban vidriosos y desenfocados, y se movía con un extraño andar arrastrado, como si sus propias extremidades no le resultaran familiares. Parecía vacío. La vida, la voluntad, había sido extraída de él. El niño sintió un pavor frío trepar por su espina dorsal. Este era su futuro. No solo iba a ser poseído por los recuerdos de la familia de ella, iba a ser llenado con los ecos robados de todos los demás. Una historia de fantasmas andante, un coro de almas rotas atrapadas en un solo cuerpo engordado. Necesitamos volver atrás, volver a Sarafina de niña. Imagina a una niña pequeña con ojos anormalmente oscuros, de pie en una biblioteca llena de libros que olían a polvo y secretos. Su padre no le está enseñando a montar un pony o a tocar el pianoforte. Le está mostrando un daguerrotipo de su bisabuelo, un hombre con un rostro severo y una mirada fría y calculadora. Él comenzó la obra, dice su padre, su voz baja y reverente. Él entendió que nuestra sangre era un regalo, una cosecha rara en un mundo de agua común. Dedicó su vida a purificar la línea. Luego le muestra otra imagen, esta vez de una hermosa mujer con ojos tristes. Tu tía abuela, ella fue un defecto, eligió el amor sobre el legado, se casó con un forastero, diluyó la sangre y trajo vergüenza sobre nosotros. Tuvo que ser podada del árbol genealógico. Esta fue la infancia de Sarafina. Fue una lección constante de pureza, legado y la necesidad del sacrificio. Le enseñaron que el sentimentalismo era una debilidad, que el amor era una trampa biológica, y que la gran obra de su familia era más importante que cualquier vida individual. No fue criada, fue forjada. Cuando su propio matrimonio arreglado no produjo hijos, no lo vio como un fracaso personal, sino como una señal. El linaje era ahora tan puro, tan refinado, que ya no podía propagarse a través de la cruda mecánica de la reproducción normal. Necesitaba un nuevo método, necesitaba un recipiente. Su obsesión
no nació de la simple crueldad, fue la ambición desesperada y fanática de una mujer que creía ser la última guardiana de un fideicomiso sagrado, la arquitecta final de un proyecto que había consumido a sus antepasados durante un siglo. El niño en la celda no era solo un experimento para ella, era su última y única esperanza de inmortalidad. ¿Puedes imaginar el peso de eso? La aplastante carga de un legado construido sobre la locura no excusa sus acciones, pero hace que el horror sea más profundo, más íntimo. Su llegada destrozó el sombrío equilibrio del crisol. El doctor Alistair Finch era un hombre de ciencia, o eso afirmaba. Era un médico de Filadelfia, un defensor de las nuevas y de moda teorías de la frenología y la ciencia hereditaria. Había oído susurros de la investigación privada de Sarafina, a través de una red de académicos discretos, que exploraban los límites de la aceptabilidad moral. Le escribió su carta, una delicada danza de halagos y sondeo intelectual, y ella, viendo el valor potencial de un colaborador con credenciales médicas, le concedió una invitación. Finch era ambicioso, vio en los vastos recursos de Sarafina un atajo a la fama y el reconocimiento que ansiaba. Llegó con un aire de desapego profesional, listo para observar su programa de cría. Lo que ella le mostró, en cambio, lo sacudió hasta la médula. No solo le mostró los libros de contabilidad, le mostró la biblioteca de libros prohibidos. No solo habló de herencia, habló de transferencia y alquimia. Era un hombre de escalpelos y microscopios. De repente, confrontado con una visión del mundo, que pertenecía a la edad oscura, su mente científica gritaba que esto era locura, charlatanería, pero su ambición susurró algo más. ¿Y si ella tenía razón, o que si estaba equivocada? Pero de una manera tan espectacular, tan audaz, que documentarlo haría su carrera. Hizo un pacto fáustico con su propia conciencia. La ayudaría, prestaría su experiencia médica a su proyecto, refinando sus métodos, registrando sus datos, todo bajo el disfraz de una investigación científica objetiva. Se dijo a sí mismo que solo era un observador, pero mientras ella lo conducía hacia la celda del espécimen 7, supo que estaba cruzando una línea, pasando del papel de científico al de cómplice voluntario. La búsqueda del conocimiento, racionalizó, era su propia justificación, una mentira reconfortante, a la que se aferraría mientras descendía a su infierno. El recorrido concluyó en el sótano del edificio central. Finch había visto los registros meticulosamente guardados, los árboles genealógicos escalofriantemente organizados, que documentaban emparejamientos forzados. Había mantenido la compostura, pero el sótano era diferente. Era un museo de fracasos. Filas de jarras de vidrio bordeaban las paredes de piedra, cada una conteniendo un feto o infante preservado, suspendido en un turbio fluido amarillento. Cada uno estaba etiquetado con un código y una fecha. Algunos estaban horriblemente deformados, sus pequeños cuerpos retorcidos en formas que desafiaban a la naturaleza. Otros parecían perfectos, pequeños bebés durmientes flotando en un silencio eterno. Las imperfecciones deben ser estudiadas, explicó Sarafina, su voz carente de emoción. Para entender el éxito, uno debe primero catalogar el fracaso. Cada uno de estos representa un callejón sin salida en el linaje, un error genético que ahora hemos purgado. Finch, el médico, sintió una oleada de náuseas. Esto no era ciencia, era un cementerio. Su mente corría, tratando de enmarcarlo de una manera que pudiera soportar. Especímenes patológicos, investigación teratológica. Se aferró al lenguaje clínico como un hombre ahogándose a un trozo de madera. Se dijo a sí mismo que esto no era diferente de las colecciones que había visto en las universidades de medicina, pero sabía que era una mentira. Estas no eran donaciones anónimas a la ciencia, eran niños, sus por niños, nacidos y asesinados en esta habitación subterránea estéril. Su curiosidad científica estaba siendo rápidamente consumida por un miedo primario. ¿Quién era esta mujer? La miró, de pie allí en medio de su colección de bebés muertos, su rostro sereno, y no vio a una investigadora, sino a una sacerdotisa, presidiendo un templo de horrores. El zumbido comenzó entonces, una baja vibración desde detrás de una pesada puerta de hierro, al otro extremo del sótano. ¿Y los éxitos?, preguntó él, su voz tensa. Sarafina sonrió, una expresión delgada e inquietante. El mayor éxito aún no está completo. Ven, déjame mostrarte el recipiente. La reunión fue una evaluación. Sarafina abrió la cerradura de la celda del niño, e hizo un gesto al doctor para que entrara. El niño estaba sentado en su pequeña mesa, leyendo un texto sobre anatomía humana.
Levantó la vista, sus ojos pálidos moviéndose de Sarafina al extraño alto y nervioso. Había crecido desde la subasta, la dieta rica y calculada había funcionado. Ya no era solo regordete, era robusto, su cuerpo grueso y sólido. Parecía saludable, fuerte, un espécimen perfecto. A Finch le impresionó de inmediato la calma desconcertante del niño. No había miedo en sus ojos, ni desafío, solo una inteligencia tranquila y observadora. Este es el espécimen 7, anunció Sarafina, con un toque de orgullo en su voz, la culminación de nuestro trabajo preparatorio. Finch comenzó su examen, sus manos menos firmes de lo que le hubiera gustado. Comprobó el pulso del niño, sus reflejos, le miró los ojos con un oftalmoscopio. El niño se sometió al sondeo sin una palabra, su cuerpo pasivo y obediente. Para probar su intelecto, Finch comenzó a hacer preguntas, empezando con anatomía simple. El niño las respondió todas correctamente, con una voz clara y precisa. Entonces Finch hizo una pregunta más compleja, una de su propia área de investigación, sobre la transmisión teórica de la energía nerviosa a través de la herencia. Esperaba una mirada vacía. En cambio, el niño hizo una pausa por un momento, y luego dijo, «Su teoría asume que la energía nerviosa es una sustancia heredable, doctor, pero, ¿y si no es una sustancia, sino una resonancia? Como una cuerda que vibra a un cierto tono. No se puede transmitir la vibración en sí, solo la cuerda. Si el nuevo instrumento no tiene la forma correcta, no mantendrá la misma melodía». Finch quedó atónito, en silencio. El niño no solo había entendido la pregunta, había expuesto su suposición central y propuesto una alternativa sofisticada. Miró a Sarafina, que estaba sonriendo. «Como puede ver», dijo ella, «el recipiente no solo está vacío, está perfectamente afinado. No solo estás viendo esto, eres un testigo, y lo que debes entender es que la colaboración de Alistair Finch transformó la naturaleza del horror. Él trajo el barniz de la ciencia moderna a la antigua locura de Sarafina, introdujo nuevos protocolos, nuevos métodos de medición y documentación, reemplazó el vago lenguaje alquímico de ella con la terminología fría y precisa de la medicina. El tormento del niño se volvió más sofisticado. Finch diseñó experimentos de privación sensorial, creyendo que mejorarían la receptividad del niño. Durante días enteros, el niño sería mantenido en total oscuridad y silencio. Su única sensación, el sentimiento de su propio cuerpo, el sonido de su propia sangre en sus oídos. Finch monitoreaba su estado psicológico, documentando sus alucinaciones y respuestas emocionales en un nuevo libro de contabilidad separado. El sujeto exhibe una notable resiliencia al nihilismo sensorial. El pánico inicial disminuye a un estado de profunda introspección. Sugiere un locus de control interno altamente desarrollado. No se dio cuenta de que el niño estaba usando estos periodos de aislamiento no para quebrarse, sino para construir. En el silencio absoluto, el niño practicaba los ejercicios mentales que había ideado, reforzaba los muros de su propia conciencia, construyendo una fortaleza en su mente donde su verdadero yo podía esconderse. Afinó su habilidad para controlar sus respuestas fisiológicas. Estaba usando el propio experimento del doctor como campo de entrenamiento. Esta colaboración también introdujo un nuevo nivel de violación física. Finch, convencido del vínculo entre el cuerpo y la mente, comenzó una serie de dolorosas pruebas de sensibilidad nerviosa, usando estímulos eléctricos para mapear el sistema nervioso del niño. Lo justificó como establecer una línea de base, pero era tortura, pura y simple, y a través de todo ello, el niño permaneció perfecta, desconcertantemente obediente. Nunca gritó, nunca se resistió. Les dio los datos que querían, todo mientras su yo interno secreto crecía más fuerte, más duro y más frío. El objetivo final de la cría selectiva no es mejorar la especie, sino crear un organismo maestro, un soberano biológico, ante el cual las masas no mejoradas se someterán naturalmente. Esta cita no es de los diarios de Sarafina, es de un texto de eugenesia del mundo real, publicado a principios del siglo XX. La escalofriante realidad es que las ideas de Sarafina, aunque envueltas en un manto de misticismo, no eran del todo únicas. Eran una manifestación más extrema y personal de una oscura corriente intelectual que estaba ganando terreno en todo el mundo occidental, pero su objetivo era aún más audaz. Finch, en su deseo de entender, finalmente la presionó sobre el propósito final de la transferencia. ¿Qué exactamente pretende transferir a él?, preguntó una noche,
mientras el zumbido del sótano vibraba a través del suelo. Sarafina lo miró, sus ojos ardiendo con una intensidad que lo hizo querer retroceder. Todo, dijo ella. La voluntad, el conocimiento y las memorias acumuladas de 12 generaciones de mi familia, una conciencia forjada durante 200 años, destilada a su forma más pura, será vertida en él, y su propia alma débil y no escrita será lavada como arena. Tendrá el mismo aspecto, pero será nosotros, mi padre, mi abuelo, yo, todos nosotros, renacidos en un solo cuerpo perfeccionado que no envejecerá, no enfermará, no morirá. Él será el recipiente de nuestra inmortalidad. Finch sintió que la sangre se le helaba en el rostro. Esto no era sobre crear un organismo maestro. Era sobre crear un dios, o un demonio. Finalmente, entendió el verdadero y demente alcance de la ambición de ella. No solo estaba tratando de engañar a la muerte, estaba tratando de conquistarla, de reescribir las leyes fundamentales de la naturaleza, para servir al grotesco ego de su propia familia. Y él, el Dr. Alistair Finch, hombre de ciencia, era ahora su sumo sacerdote. El cochero, Marcus, había servido a la familia Blackwood toda su vida. Era un fantasma en su historia, un testigo silencioso que veía todo y no decía nada. Conducía a los doctores y a los extraños visitantes. Transportaba los especímenes al complejo. Llevaba los pequeños bultos envueltos en lona al pantano. Su silencio era un mecanismo de supervivencia, un escudo que había construido alrededor de su alma. Pero vio la forma en que el nuevo Dr. Finch miraba al niño, y vio la forma en que el niño, que una vez parecía un niño aterrorizado, ahora se veía diferente. Sus ojos seguían siendo pálidos, pero ya no estaban vacíos. Sostenían una luz fría y dura, como esquirlas de hielo. Una tarde, mientras Marcus entregaba suministros al complejo, encontró al niño solo en el pequeño patio amurallado, donde se le permitía una hora de ejercicio. Finch y Sarafina estaban en el edificio principal. Por primera vez en años, Marcus le habló, su voz un susurro bajo y urgente. No solo están tratando de quebrarte, dijo, sin mirar al niño, sus ojos fijos en el muro gris del pantano. Están tratando de por deshacerte, lo he visto antes. Sacan a la persona, pero dejan el cuerpo atrás. Camina y come, pero no tiene a nadie adentro. Hizo una pausa. Sus nudillos blancos donde agarraba el carro de madera. Ella no hace niños aquí, los deshace. Se giró y miró directamente al niño, sus propios ojos llenos de una profunda y antigua tristeza. Lo que sea que tengas dentro de ti, esa parte que sigue siendo tú, aférrate a ella. Aférrate a ella como si fuera el último aliento que Dios te dio, porque lo es. Luego se dio la vuelta y se alejó, dejando al niño solo en el patio. Las palabras fueron una confirmación de sus miedos más profundos, pero también fueron un regalo. No estaba solo en su conocimiento. Alguien más veía, alguien más sabía, y eso fortaleció su resolución. Se aferraría. El nombre de la niña era Lyra, era una de las otras anomalías, una niña con heterocromía, un ojo del color del cielo de verano, el otro tan oscuro como la tierra fértil. Las notas de Sarafina la describían como poseedora de una alta resonancia psíquica. La llevaron a su habitación una noche, no para criar, sino para lo que Sarafina llamó una sintonización preliminar. Fue un ritual. La habitación estaba oscura salvo por una sola vela. Finch estaba presente, observando, su cuaderno abierto. Sarafina les ordenó sentarse uno frente al otro y tomarse de las manos. El recipiente debe aprender a aceptar la energía de otro, explicó en un susurro clínico. Esta es una simple prueba de compatibilidad. Lyra estaba aterrorizada, sus manos estaban frías y temblorosas, pero mientras miraba al niño, no vio un monstruo, sino a otro prisionero. Su expresión plácida no la engañó. Vio el control de hierro en su postura, la inteligencia vigilante en sus ojos pálidos. Él le dio a su mano un apretón apenas perceptible, un fugaz mensaje de solidaridad, en la sofocante presencia de sus captores. Sarafina comenzó a cantar en un idioma bajo y gutural que él no reconoció de ninguno de sus libros. El aire en la habitación se volvió espeso, pesado. La llama de la vela bailaba salvajemente. Sintió una extraña presión en su mente, un sondeo psíquico. Era ella. Se dio cuenta. Estaba usando a la niña como un foco, tratando de abrir su conciencia. Recordó la cita del diario de su padre. El recipiente reacio corrompe la obra. Presentado, enfocó toda su voluntad, todo su odio y desafíos secretos, en un solo punto de resistencia. No luchó contra ella abiertamente. En lugar de eso, agrió la conexión. Proyectó no miedo,
sino una profunda y absoluta desesperación, un vacío existencial tan vasto y sombrío que no tenía asideros. Le presentó una visión de pura futilidad. El canto vaciló, Lyra jadeó y retiró las manos, su rostro pálido por la conmoción. Finch corrió a su lado. «¿Qué pasó?», exigió. Sarafina miró fijamente al niño, sus ojos entrecerrados con sospecha. «El recipiente es incompatible con esta fuente», dijo lentamente. «La resonancia es negativa». Fue la primera vez que él vio un atisbo de duda en los ojos de ella. El experimento había fallado, había ganado la primera batalla. La historia de fondo de Lyra era una tragedia que Sarafina había curado cuidadosamente. Había sido comprada a una familia criolla indigente en Nueva Orleans, que creía que sus ojos desiguales eran una señal de estar maldita. La vendieron por una miseria, aliviados de deshacerse de ella. Para Sarafina, no estaba maldita, sino dotada. Creía que la condición de Lyra era un signo externo de una habilidad para ver entre mundos, una clarividencia natural que pretendía cosechar y añadir al elixir. Pero el espíritu de Lyra no era tan fácil de romper como el de su familia. Después de la sintonización fallida, se volvió desafiante, se negó a comer, no hablaba. Recibía las amenazas de Sarafina con un desprecio silencioso y ardiente. Sarafina, frustrada, se la entregó al Dr. Finch, instruyéndole a usar sus métodos modernos para asegurar su cumplimiento. Los métodos de Finch fueron un catálogo de torturas psicológicas. Usó privación del sueño, desorientación y drogas para tratar de romper su voluntad. Documentó su descenso al delirio con desapegado interés científico. El niño podía oírla llorar por la noche, un sonido delgado y desolado que atravesaba los gruesos muros del complejo. Sintió un profundo sentido de culpa. Su victoria había sido la derrota de ella. Su acto de sabotaje había desviado el tormento de ellos hacia ella. En su prisión compartida, habían formado un vínculo extraño y silencioso. Él dejaba una porción de su propia comida rica cerca del pequeño respiradero que conectaba sus habitaciones, un gesto diminuto y sin esperanza. Ella a veces susurraba una sola palabra a través del respiradero en la oscuridad de la noche. «Resiste», era una súplica y una orden. Estaba siendo deshecha, pero estaba usando lo último de su fuerza para alimentar la rebelión de él. Se estaba convirtiendo en su mártir. Él sabía que no podía salvarla, pero podía honrar su sacrificio. No solo corrompería la obra, la destruiría, quemaría el gran diseño de Sarafina hasta los cimientos, y la memoria de Lyra sería la chispa. Una noche, el llanto se detuvo. El silencio desde la habitación de Lyra era más aterrador que cualquier sonido. A la mañana siguiente, vio a dos supervisores llevar otro bulto largo, envuelto en lona hacia el pantano. Su comida permaneció intacta junto al respiradero. Unos días después, Sarafina apareció en su puerta. Su rostro era una máscara de furia fría. «Los fracasos deben ser descartados», dijo. Su voz tensa, «son una contaminación, pero la obra continúa». Supo entonces que Lyra se había ido, y supo que él era el siguiente. Pero algo había cambiado en Sarafina. Su confianza estaba sacudida, su ingrediente más preciado había resultado resistente. Su colaborador científico había fracasado en romper a una simple niña hambrienta. Se estaba impacientando. Podía verlo en la tensa línea de su mandíbula, la forma en que sus ojos se lanzaban por la habitación como si buscara algún defecto invisible. Esta era su oportunidad. Un rumor susurrado que una vez había oído de los trabajadores del campo volvió a él. El viejo amo, su padre, no solo murió, intentó hacer la cosa, el cambio, pero el recipiente no era el correcto. Lo rompió, lo volvió loco. Dicen que su fantasma todavía camina por la biblioteca de noche, tratando de terminar su libro. ¿Era solo una historia? ¿O era una pista? Se dio cuenta de que el fracaso de su padre era la fuente de su obsesión. No solo estaba tratando de completar la obra de él, estaba tratando de tener éxito donde él había fracasado, de demostrarse digna del legado Blackwood. Su ambición estaba enredada con un profundo miedo primario, al fracaso de su propio padre, y el miedo podía ser usado. Comenzó a alterar sutilmente su comportamiento, empezó a fingir temblores, a quejarse de dolores de cabeza. Ocasionalmente murmuraba palabras sin sentido, cosas que había extraído de sus textos alquímicos. Estaba plantando una semilla de duda, le estaba haciendo creer que el recipiente se estaba volviendo inestable, estaba tratando de hacer que ella tuviera miedo. El catalizador para el final no llegó como un hombre con un arma,
sino como un hombre con un mapa. Su nombre era Jin, un joven cartógrafo chino-americano contratado por el condado para inspeccionar las vastas tierras pantanosas, no reclamadas que bordeaban la finca Blackwood. Era meticuloso, callado, y profundamente fuera de lugar en la rígida jerarquía racial del sur prebélico. Le advirtieron que se mantuviera alejado de Blackwood Manor. Le dijeron que la señora era excéntrica y solitaria, pero una tarde sofocante, siguiendo el límite de una propiedad a través del denso bosque de cipreses, se perdió. Siguiendo lo que pensó que era un sendero, tropezó con un claro, y se congeló. Ante él estaba el complejo. Los austeros edificios blancos eran una aberración en el paisaje salvaje. No estaban en ningún mapa. Vio una figura en el pequeño patio amurallado, un niño pálido y corpulento, vestido con ropas limpias y sencillas, mirando fijamente al muro. Entonces vio a una mujer con un vestido negro emerger de uno de los edificios. Era Sarafina. Sus ojos se encontraron a través del claro. No había sorpresa en el rostro de ella, solo una fría evaluación reptiliana. No gritó ni llamó a los guardias. Simplemente lo observó, una amenaza silenciosa e impávida. Jin, sintiendo un peligro profundo e inmediato, retrocedió lentamente, sin darle la espalda, rehizo sus pasos, su corazón latiendo con fuerza. La imagen de los extraños edificios y el niño pálido y de aspecto perdido se quemó en su mente. No sabía lo que había visto, pero sabía que era algo que debía permanecer oculto. Sabía que era algo malvado. Esa noche, en su pequeña habitación de la pensión, sacó una hoja de papel nueva y, de memoria, comenzó a dibujar un mapa del lugar que no existía. Jin no era un cruzado, era un agrimensor, un hombre de líneas y medidas, pero lo que había visto en ese claro lo perturbó a un nivel fundamental. Era el orden antinatural del lugar, la geometría estéril contrapuesta al caos del pantano. Era la mirada en los ojos del niño. No podía quitarse la sensación de que había tropezado con un reino privado, un lugar que operaba bajo su propio conjunto de leyes monstruosas. Intentó descartarlo, decirse a sí mismo que no era asunto suyo. Pero la imagen atormentaba su sueño. Comenzó a hacer preguntas discretas en el pueblo cercano. Habló de estar perdido en el pantano, mencionando los extraños edificios blancos. Las reacciones eran siempre las mismas: un silencio repentino, una mirada nerviosa, un rápido cambio de tema. El miedo era palpable. Toda la comunidad era cómplice de una conspiración de silencio, mantenida por la riqueza e influencia de la familia Blackwood. Esto solo profundizó la convicción de Jin. Frustrado, y sin ningún otro lugar a donde ir, hizo lo único que se le ocurrió. Buscó al único grupo de personas que podría saber la verdad y tener una razón para hablar: los esclavizados. Encontró su camino a una reunión clandestina de la iglesia local, Ame Sion, un centro del ferrocarril subterráneo. En un sótano de iglesia oscuro y húmedo, rodeado de rostros cansados y desconfiados, desenrolló su mapa dibujado a mano. Describió los edificios, la mujer de negro y el niño pálido y regordete. Un bajo murmullo recorrió la habitación. Un anciano con cataratas nublando sus ojos dio un paso adelante. Era Marcus, el cochero. Miró el mapa, su dedo trazando el camino que había conducido 1000 veces. Miró al joven cartógrafo, este forastero que había visto lo prohibido, y después de toda una vida de silencio, tomó una decisión. «Se llama el crisol», dijo Marcus, su voz quebrándose por el desuso, «y no has visto ni la mitad». La redada no fue una redada en absoluto, fue una visita. Armado con el testimonio de Marcus, un relato desgarrador y detallado de 2 décadas de desapariciones y horrores, Jin fue al sheriff del condado. El sheriff, un hombre llamado Board, era un pragmático. Conocía el poder del nombre Blackwood. Un asalto directo era un suicidio político. Así que ideó un pretexto, una evaluación de impuestos, una excusa para entrar en la propiedad y ver este complejo oculto por sí mismo. Llegó a Blackwood Manor con Jin y 2 ayudantes, su rostro una máscara de indiferencia burocrática. Sarafina los recibió en el porche, su expresión de educada molestia. No podía rechazar una evaluación de impuestos sin levantar sospechas. Jugó el papel de la viuda excéntrica, descartando el complejo como un experimento agrícola fallido, una serie de graneros de almacenamiento, pero el sheriff insistió en verlos. Mientras caminaban por el sendero fangoso hacia el pantano, el aire se volvió tenso. La compostura de Sarafina comenzó a deshilacharse. Cuando el sheriff exigió que abriera el edificio principal, su negativa fue aguda.
vehemente. Esa fue toda la confirmación que necesitaba. Tenía la ley de su lado. Un ayudante forzó la cerradura. Lo que encontraron dentro fue una escena de locura metódica. El laboratorio, la biblioteca de libros prohibidos, los gráficos de linaje humano. En el sótano, encontraron las jarras. El sheriff, un hombre endurecido que había visto lo peor de la naturaleza humana, se puso pálido, y en la última habitación al final del pasillo, encontraron al niño. Estaba sentado en su cama esperando. Miró al sheriff, al extraño, Jean, y con una voz que era inquietantemente tranquila y articulada, dijo: «Los estaba esperando. Mi nombre no es Samuel, es Thomas, y me gustaría contárselo todo». El arresto de Sarafina envió una onda de choque a través de la élite de Charleston. Era impensable, una mujer de su posición, acusada de crímenes tan grotescos. Su familia se movilizó de inmediato, contratando a los abogados más despiadados del estado. Su defensa fue simple, brutal y legalmente impecable. Las personas en el complejo eran por propiedad de ella. Bajo la ley, tenía el derecho de hacer con su propiedad lo que quisiera. La cría, los experimentos, incluso la eliminación de especímenes fallidos. Legalmente no era diferente de un granjero sacrificando su rebaño. Argumentaron que todo el caso era una ficción, producto de la imaginación histérica de un agrimensor extranjero, y las mentiras vengativas de un esclavo descontento. Pintaron a Sarafina como una pionera científica incomprendida, una mujer cuyas búsquedas intelectuales estaban siendo perseguidas por las masas ignorantes. El juicio se convirtió en un espectáculo. El doctor Finch, arrestado como cómplice, se volvió en contra de ella. Consumido por la culpa y el miedo, dio una confesión completa. Su testimonio fue una letanía aterradora de las operaciones diarias del complejo. Describió los rituales, la tortura psicológica, la forma fría y clínica en que las vidas humanas eran catalogadas y descartadas, pero los abogados defensores lo despedazaron en el estrado, retratándolo como un hombre débil, fácilmente manipulable, un académico fracasado que intentaba salvar su propio pellejo traicionando a su benefactora. Parecía que el sistema estaba diseñado para protegerla. La ley era su escudo, su riqueza era su armadura. La verdad, al parecer, no era suficiente, pero no habían contado con Thomas. Cuando subió al estrado, la sala del tribunal quedó en silencio. Ya no era el niño asustado y regordete del bloque de subastas. Estaba sereno, articulado, su mente un arma afilada forjada en los fuegos de la biblioteca de ella. No habló con pasión o ira, habló con la lógica fría e irrefutable que ella misma le había enseñado. Desmanteló toda la filosofía de ella, usando sus propios libros, sus propias teorías, en su contra. Expuso su gran obra como lo que era, la ilusión fanática de un linaje moribundo. Salgamos de la sala del tribunal por un momento, saltemos adelante en el tiempo. Más de un siglo después, el año es 1988, un equipo de construcción está despejando una sección de tierra pantanosa, cubierta de maleza, para un nuevo desarrollo de viviendas. La antigua finca Blackwood ha sido dividida y vendida, su historia, en gran parte olvidada. Una excavadora, arrancando raíces de ciprés, golpea algo duro. Es un cimiento de piedra. Los trabajadores asumen que es un viejo granero, pero a medida que cavan más, descubren no un granero, sino un sótano profundo revestido de piedra con una pesada puerta de hierro, que ha estado cerrada por el óxido durante 100 años. La abren, el aire que escapa es frío y fétido, un olor a decadencia antigua y ozono. Dentro, encuentran lo que parece el laboratorio de un alquimista, intacto por el tiempo. Retortas, vasos de precipitados y extrañas bobinas de cobre, están cubiertos por una gruesa capa de polvo, pero es lo que está en el centro de la habitación, lo que les hace llamar a las autoridades. Es una máquina, un complejo artilugio de latón, vidrio y cobre, conectado a una gran silla parecida a un trono, equipada con correas de cuero y un extraño dispositivo similar a un casco. Sobre una mesa cercana yace un único diario encuadernado en cuero, milagrosamente preservado. El diario no es un registro de nacimientos y muertes. Es un manual técnico, contiene complejos diagramas eléctricos, fórmulas químicas e instrucciones escalofriantemente precisas para la operación de la máquina. El capítulo final se titula El protocolo para la transferencia psíquica. Describe, con la caligrafía elegante y meticulosa de Sarafina, cómo destilar una conciencia humana a un estado líquido y cómo usar la máquina para decantar esa conciencia en un nuevo recipiente preparado.
La última página contiene una única y escalofriante entrada, fechada el día antes de su arresto. El elixir está completo, el recipiente está preparado. Mañana, alcanzamos la inmortalidad. Había estado a un día de distancia. El juicio estaba llegando a su clímax. El testimonio de Thomas había influido en la opinión pública, pero la ley seguía obstinadamente del lado de Sarafina. La fiscalía estaba perdiendo la esperanza, y entonces, el mundo intervino. En abril de 1861, los cañones dispararon sobre Fort Sumter. La guerra civil había comenzado. El mundo cuidadosamente construido de la sociedad de Charleston, con sus leyes y sus tribunales, fue arrojado al caos. El juicio fue pospuesto indefinidamente. El juez se fue a liderar un regimiento. Los abogados se alistaron. Los registros fueron empaquetados en polvorientos sótanos del juzgado. En la confusión, Sarafina Blackwood, que había estado bajo arresto domiciliario, simplemente se desvaneció. No hubo registro de su liberación. Ninguna orden oficial, simplemente desapareció. Algunos dijeron que su familia la envió en secreto a Europa, otros susurraron que se había refugiado con sociedades ocultistas en Nueva Orleans. La leyenda más persistente fue que regresó al pantano, al complejo oculto, para tratar de terminar su trabajo antes de que el mundo ardiera. Su destino se convirtió en otra historia de fantasmas, una leyenda local contada para asustar a los niños. El sistema, en su acto final de autopreservación, simplemente había permitido que uno de los suyos se escabullera por las grietas, ser borrado del registro oficial, tal como ella había borrado a tantos otros. La justicia, resultó ser, era un lujo que no podía permitirse en tiempos de guerra. El mal que ella había desatado fue simplemente tragado por un mal mayor y más convencional, y la verdad de lo que sucedió en el crisol fue enterrada bajo los escombros de una nación en guerra consigo misma. ¿Y qué hay del niño, Thomas? El recipiente que se negó a ser llenado cuando el juicio colapsó, legalmente seguía siendo propiedad, pero en el caos de la guerra, encontró su propio camino hacia la libertad. Jean, el cartógrafo, sintió una profunda responsabilidad por él, ayudó a Thomas a conectarse con el ferrocarril subterráneo, y el niño, con su mente aguda y su calma desconcertante, se dirigió al norte. Se deshizo del nombre Thomas, el último nombre que Sarafina le había dado, y eligió uno nuevo para sí mismo. Se convirtió en maestro, usando la educación que estaba destinada a ser su perdición para empoderar a otros. Se casó, tuvo hijos, y vivió una vida tranquila y sin incidentes. Los horrores de su infancia encerrados detrás de un muro de intelecto feroz y silencio voluntario. Nunca volvió a hablar de Sarafina o del crisol. Jean volvió a su trabajo, pero la experiencia lo había cambiado. Pasó el resto de su vida mapeando no solo tierras, sino las topografías ocultas del poder y la injusticia. Marcus, el cochero, vivió para ver la emancipación, un hombre callado y atormentado que a veces miraba fijamente el pantano de cipreses durante horas, como si escuchara un zumbido que ya no estaba allí. El complejo mismo fue reclamado por el pantano. Los muros encalados se desmoronaron, los techos colapsaron, el suelo del bosque se tragó los cimientos, sin dejar rastro, excepto por las pequeñas tumbas, sin marcar de lira, y los demás, sus historias, contadas solo por el viento en el musgo español. La gran obra de la familia Blackwood había fracasado, el crisol estaba roto, el legado de la locura finalmente había llegado a su fin, o eso parecía. La verdad es que algunas historias no terminan, simplemente quedan inactivas, esperando una nueva voz. El descubrimiento de ese sótano, de la máquina de Sarafina y su diario final, reescribió la historia que creíamos conocer. Demostró que su proyecto no era solo sobre cría, o incluso una forma retorcida de inmortalidad. Era una búsqueda tecnológica, una extraña fusión de alquimia y ciencia destinada a lograr algo que el mundo nunca había visto. Las autoridades clasificaron el descubrimiento, por supuesto. El informe oficial menciona un extraño dispositivo eléctrico primitivo. El diario está encerrado en una bóveda, considerado demasiado perturbador para el consumo público, pero la historia se filtra, como siempre lo hacen las historias. Se convierte en un susurro en Internet, una nota a pie de página en oscuros artículos académicos, una leyenda entre aquellos que cazan verdades prohibidas. Plantea una pregunta aterradora. La familia de Sarafina había estado trabajando en esto durante 200 años. Eran ricos, inteligentes y absolutamente despiadados. ¿Es posible que ella fuera la única, que la familia Blackwood fuera la única rama de este árbol oscuro? ¿O hay otros, en otros lugares ocultos, que todavía están tratando de perfeccionar la obra?
Siguen buscando los ingredientes correctos, el conocimiento correcto y el recipiente perfecto. El zumbido del sótano puede haberse detenido en Blackwood Manor, pero tal vez, si escuchas atentamente en una noche tranquila, todavía puedas oírlo, en algún lugar ahí fuera en la oscuridad, débil y acercándose. Ahora lo sabes.